de nuevo en la conversa Alberto Franceschi. Lunes de Franceschi. Alberto Franceschi hoy se está aprovechando del cansancio que me ha dejado una intensa jornada los últimos días. Y por esa razón hoy le vamos a dar el lauro de hoy, le vamos a dar el rabo y la oreja hoy sin tanta discusión, ¿verdad? Porque ¿para qué vamos a estar peleando en eso? Pero en todo caso, los que sí se han llevado rabo y oreja esta semana y las semanas anteriores han sido los revoltosos, los osos revoltosos latinoamericanos. Hubo una acción contra Sebastián Piñera, que logró echarlo para atrás en las medidas que tomó, y a pesar de haberlo echado para atrás, siguen las acciones de calle. Han salido a la calle... Y lo pueden terminar echando del poder, ¿eh? Y lo pueden terminar echando del poder, si no se avispa. Han salido a la calle unos espontáneos muchachos, estudiantes bogotanos, a pedir y a exigir que otro mundo es posible y tal y más cual. Unos no tan espontáneos votantes salieron y decidieron sacar a Macri de la presidencia en Argentina. Otra vez unos jóvenes estudiantes frente a una clase política que, hay que decirlo, la clase política panameña es una clase política putrefacta y vergonzosa, llena de telaraña y hedionda naftalina. Han salido unos estudiantes a asaltar el Congreso y a tomar las calles también. Ni hablar de lo que sigue pasando en Bolivia, donde al parecer aquí el aborigen Evo Morales está en el derecho histórico por ser descendiente de aquellos pobres aborígenes a los cuales le quitaron el oro y le entregaron espejitos. Entonces el señor tiene la venia para quedarse en el poder el tiempo que le dé la gana, por encima de todos los votos que tenga en contra. Y en Ecuador también se han cosido habas y se seguirán montando en la olla. Lo más importante, además de todo lo ya dicho Alberto, es que han desaparecido de los titulares Venezuela y Cuba, hasta el punto que esta semana en Cuba murió preso el hombre que tenía el preso político más antiguo del continente, y me atrevo a decir que del mundo, que era el señor Armando Sosa Fortuny, que pasó 43 de sus 76 años preso. Y eso apareció en 2 o 3 medios un día y se olvidó. Parece ser que esos cabos organizados siempre terminan ayudando, al menos en los titulares, a los malos de la película, de los cuales la gente no repara mucho. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, chicos, es que son tantos los temas, Daniel. Mira, yo no voy a agarrarte goteras, como dicen, ¿no? Pero, a ver, Potosí era una de las ciudades más prósperas del mundo en el siglo XVII. 1700, 1720. Era una ciudad impresionante. Y allí estaba la SECA, es decir, la Casa de la Moneda, que con Guanajuato, León Guanajuato de México, imprimían el real de A8, moneda de plata y de oro, según el caso, que circulaba con algo que es bueno que se sepa. Lo aprendí del argentino Patricio Loms, que la moneda dólar tiene una S con 2 rayitas que representaban las columnas de Hércules. Ese signo de dólar es el heredero de aquella poderosa moneda de 3 siglos del Imperio Español en toda América, del cual éramos parte, porque nosotros no éramos ninguna provincia ninguneada, éramos una capitanía general, había zonas más prósperas, pero había el reino de Nueva Granada, el reino de Nueva España, que era México, el reino de Lima, del virreinato, pues, pero que eran de igual entidad, que las zonas de España peninsular. Entonces yo dudo mucho que pueda decirse, digamos, de pasada, que solo puede recordarse a Evo como el representante de aquella etnia gigantesca que poblaba
Bolivia. Sí, efectivamente lo es, y es una reivindicación histórica a los derechos de la raza indígena boliviana. Pero los bolivianos tenían muchos derechos bajo España que se les quitaron con la administración bolivariana sucrense después de la independencia. Y la historia del siglo XIX de Bolivia es una historia de iniquidades contra la población, por no hablar de la historia del siglo XX. Entonces, yo no me animaría a comparar tan rápidamente que son cinco siglos de iniquidades, porque no sé, me viene a la memoria que Potosí era donde se emitía la moneda más fuerte del mundo y reflejaba con una enormidad de actividad minera algo muy distinto a un cambio de espejitos por real. Déjate de vaina. Eso es un juicio muy... Bueno, lo que pasa es que fue un juicio difícil. Lo que pasa es que, a diferencia tuya, yo no pasé por ese Potosí. Ni yo tampoco, quien te veo, yo pasé por esa vaina. Yo soy viejo, pero no tanto. Estoy hablando de 5 siglos, chicos, atrás. Pues entonces, mira. Ahora, efectivamente, ese rápido paneo que haces de lo de América hispánica es de temer. ¿Qué es lo que está detrás de esto? Hay análisis que puedan ser puntuales, coyunturales y llegar a unas rápidas conclusiones. Por ejemplo, muy simplista, que todo esto lo fabricó el Foro de Sao Paulo. Ya va. El Foro de Sao Paulo es una asociación de bandidos, canallas, terroristas, castristas, comunistas y todo lo que se nos antoje echarle en cara a esa piltrafa política que representa históricamente el tal Foro de Sao Paulo. Pero ahí hay otros problemas que no son, digamos, inducidos por el propio... Porque efectivamente, por ejemplo, creo que el Foro de Sao Paulo debe estar detrás de haber quemado 19 estaciones de metro en Chile y dañado otras 60 y no sé cuántos vagones de metro y no sé cuántas y 1000 locales que saquearon los vándalos estos, que se dice son de tendencias comunistas, todos los que participaron en esos saqueos. Pero el 1.200.000 personas que sale como a ocupar la escena para que pase a segundo plano la quemazón y los saqueos, es 1.200.000 personas, chicos, que reclamaban el cese de las iniquidades que se producen en Chile por una profunda diferenciación social surgida de un modelo económico que no es el de Pinochet, sino es el de después de Pinochet, porque ellos dicen no son los 30 pesos del aumento del pasaje, son 30 años que nos están jodiendo. Y son 30 años donde yo, por más cuenta que saco, no me entra Pinochet en los 30 años, sino los gobiernos de la Bachelet, de Lagos y de Piñera, que son los grandes 3 autores, digamos, son los factores de poder de estos últimos años. Entonces, el análisis para ir, no para, digamos, detenerme en Chile, sino para entresacar lo que creo yo funciona a la hora de visualizar el conjunto de América hispánica, es que allí lo que está fracasando, hundiéndose, derrumbándose, es el sistema de partido, donde las élites partidistas, las carroñas partidistas que se apropiaron de los estados y han hecho de esas distintas variantes, nepotismos o burocracias infectas o clientelismos abyectos o funcionamiento regular de parlamentos con sus leyes que los protegen, todos tienen en común que son dictaduras de partido. Es el sistema de partido, igual que el de España, que sencillamente dejó de funcionar por los grandes sectores populares, porque no hay nada más claro que esos sistemas de partido trabajan para beneficiarse de ellos y ser privilegiados. ¿Cuánto gana un diputado chileno? $11.000 mensuales, con otros 10.000 más de canonjías adicionales, y los senadores $10.000 más adicionales por mes, en un país, chico, donde la mitad de la población gana menos de $700. Por supuesto 400, que es para España. Escucha, 400, yo esta semana que pasó, busqué conversar con venezolanos que estuviesen en Chile o en Argentina y que más o menos tuviesen criterio político, como para hacer la comparación. Y yo conversé esta semana con Carlos Jesús Gómez, que es un periodista venezolano que hizo también... Yo te oí el programa. Bueno, esa explicación que él hace
donde te pone, que el diputado gane 10,000 o 15,000 dólares puede ser una cosa escandalosa, no, pero lo realmente escandaloso es que un diputado gane 15,000 dólares y un ciudadano del común gane 400 dólares al mes. Pensionado 160 dólares, chicos. Eso es una cosa que evidentemente le deja la puerta abierta a que cualquiera venga y reviente la vitrina. Así es. Entonces, ¿cuál es no nos pongamos aquí, esta es una sociedad de clase y el capitalismo genera privilegios, todo eso es normal, comillas lo de normal, pero lo que no es normal es que aspiren que la gente se quede siempre quieta. Por supuesto, el bandidaje que revienta los métodos, y más aún inducido políticamente por canallas como Diosdado y Maduro y el loco y mierda ese de ¿cómo se llama?, de zurda conducta que estaba por allá encapuchado. Yo no creo que esa gente sea capaz, sí son capaces de hacer los desmanes, pero no pueden ser los representantes de esa indignada multitud gigantesca de chilenos que resolvió pasarle la factura al gobierno Piñera, que se lo puede llevar en los cachos, ¿eh? Entonces, como aquí no estamos, chicos, ni de funcionarios de nadie, ni pagando promesas de nada, podemos con libertad opinar sobre que, mire, la próxima etapa el gobierno Piñera verá cómo le hace caso a su esposa, que ha dicho en una llamada telefónica que le pescaron y le grabaron, como que tenemos que rebajar nuestros privilegios, dice la señora. Pero ahora que tú señalas eso y que hemos entrado en eso, porque de verdad la gente está buscando explicaciones, sobre todo el ciudadano promedio que lee la prensa un día, ¿okay?, de la forma como se lee la prensa hoy, que lees titulares en las redes sociales y entras en alguna página y ves, entonces dice, oye, empezó la cosa aquí en Chile, mira cómo está Chile, terminó lo de Ecuador y empezó lo de Chile, terminó lo de Chile y mira lo que está en Bolivia, entonces ahora hubo unas protestas en Bogotá. ¿Por qué está ocurriendo esto? Entonces, por supuesto, se van a las ideas peregrinas. Una de esas ideas peregrinas es, bueno, que todo está en una especie de laboratorio de marionetas donde la cosa ocurre. Pero en realidad hay algo que a mí, sinceramente, desde hace rato me está llamando la atención. Yo lo decía en Twitter en estos días, tanto como el jueves, yo dije, en Colombia los bogotanos en particular, deberían dejar de dedicarse al tema de la orientación sexual de la alcaldesa recién electa y empezar a pensar en qué van a hacer. No. Tienen que empezar a pensar qué van a hacer cuando les salgan a quemar la ciudad, como han hecho ya en Quito, en Santiago y en Ciudad de Panamá. ¿Por qué? Porque es una cosa lógica. ¿Cuáles son los dos aliados fundamentales que puede tener la lucha por la libertad, que tiene la lucha por la libertad en Venezuela? El gobierno de Colombia y el gobierno de Brasil. Esos son los dos principales objetivos. Es que hay que lanzarle todos los misiles a la línea de flotación. Pero el problema real, ¿cuál es el factor común, desde mi punto de vista, que tienen Panamá, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Bolivia y Panamá? ¿Cuál es el factor común en todos ellos? Unas clases políticas desgastadas, enquistadas en las estructuras de poder, falta de renovación, falta de cambio inclusive generacional, y eso termina causando, evidentemente, que lo que termina pasando es lo que pasó en la Venezuela de los 80, que la gente decía, ¿para qué yo voy a votar si ganan los adecos y los copellanos todo el tiempo? El sistema de estado de partidos, que es la lacra, efectivamente, de todos estos sistemas políticos. Mira, cuando iba a terminar, siguió la conversación contigo, pero el argumento final que quería darles era que la derecha chilena propone en el Congreso disminuir el número de diputados, de parlamentarios y senadores y disminuir el salario. ¿Y quiénes se oponen? Los comunistas y los socialistas. No, así no se vale. No se vale rebajar nuestros privilegios. Ahora, es mucho más complejo que el sistema de sueldo y salario. Es que han hecho de la privatización un dogma, igual que sería un dogma el estatismo. El dogma estatista llevó a Maduro y antes a Chávez y una parte importante de Acción Democrática y Copa a creer que el Estado está obligado a solucionarlo todo y regalar siempre las vainas. Y el otro extremo es que se fueron ahora en Chile a que tú o te pagas tu pensión,
con lo que has ahorrado, y si ahorraste muy poco porque ganabas muy poco, pues te jodiste con una vejez, digamos, muy precaria. El viejito que muestran ahí, no sé en qué video, con $160 de promedio. ¿Cómo se vive con $160 donde el salario mínimo es $700, $800 y el nivel de vida tienes que pagarlo como si vivieras en Madrid? Porque ese es el problema de Chile. Salarios de tercer mundo y nivel de precios de primer mundo. Y eso, por supuesto, tenía que estallar. Y el dogma de la privatización a ultranza, bueno, tiene la dificultad de que lo puedes hacer siempre y cuando arriesgues que te estalle el país como te acaba de estallar. Entonces, los remedios son todos tendientes a ver de frente que estamos ante un agotamiento histórico de ese modelo político de los partidos populistas y de la manipulación electorera para prometiendo vainas que van muy por encima de lo que un país puede pagarse, sobre todo a la clase política que parasita la vida de todos. Chicos, hay que buscar la manera de encontrar una ley común, que les digo, una ley política, histórica política, que nos permite explicarnos esto, y es que esto se agotó entre la precariedad de estos capitalismos, que incluso no distinguen me entero, por ejemplo, que Ecuador está lamentándose ácidamente que estos problemas vienen de una castración, ¿cómo se llama?, económica, de 2.000 millones de dólares en corrupción. 2.000 millones. 2.000 millones se haber llevado Aristóbulo nada más, chico, en Venezuela. No, es una vaina impresionante los niveles de... Porque a veces no nos damos cuenta dónde estamos. Efectivamente, 2.000 millones para Ecuador es una fortuna gigantesca. Y se la llevaron los vagabundos estos de Correa. Pero el daño que se le ha hecho en Venezuela a la corrupción es 100 veces el daño que le puede haber hecho a la sociedad chilena los privilegios de su clase política. Hay comparaciones que hay que hacer, o la cuestión de Brasil. Está por verse las corruptelas impresionantes del lulismo que está corrigiendo aceleradamente este señor Bolsonaro. Y más aún, en Argentina, bueno, sigue la fiesta. Sigue la fiesta porque los peronistas creen que el problema sigue siendo repartir. ¿Pero qué vas a repartir? Si la sociedad se ha hecho de una enorme, digamos, inequidad en la distribución del ingreso, y tienes en cuenta también que en Argentina, oh, qué casualidad, hay una oligarquía financiera que hace estallar regularmente la moneda, chicos, para beneficiarse de grandes acaparamientos, chicos, de los dólares que lleguen al país. La deuda va en 350.000 millones de dólares. No es cualquier concha de ajo. Este hombre acaba de pedir 56.000 millones, chicos, y desaparecieron en 15 días de cambios bruscos en la tenencia de esos dólares por parte de esa oligarquía financiera especulativa. Entonces estamos ante un modelo que se agotó hace rato y un modelo político que ya no puede ser capaz de contener, chicos, la explosividad social que se ha acumulado. Y efectivamente, como tú dices, eso ha podido pasar en Bogotá esta semana, en Panamá, eso ya en Venezuela tenemos 2, 3 años en esa vaina, 5 años. O sea, la nuestra tuvimos el privilegio de ser los primeros donde estalló todo, con el anuncio del Caracazo, pero después, chicos, como sistema político de gobierno y de modelo ruinoso del estatismo absolutamente bárbaro, que nos llevó a ser una sociedad ahora que lindamos ya en la barbarie y en la prehistoria humana. Y los otros van para allá si no se avispan todos los demás. Esto es mucho tema que cortar. Pero eso de que los demás si no se avispan, todos van para allá, ¿no será que ya todos estamos en ese allá? ¿No será que el gran problema de la América Latina es, porque fíjate tú por dónde van las cosas, ¿no? América Latina es, yo creo que la región donde las modas hacen mella de una forma particular. Primero fue la moda de la independencia. Esa fue la primera gran moda que se impone en la América Latina. Bueno, de que hemos sido, y con el siguiente discurso, un discurso contra natura, porque las élites que hicieron la independencia eran las élites blancas criollas, las que más privilegios tenían en el sistema de castas de la América hispana. Y a pesar de eso, el discurso que los tipos imponen y que hasta el día de hoy estos imbéciles de la izquierda reivindican, como un hombre como López Obrador, por ejemplo, que no por nada su apellido es López Obrador, él no se llama ni Cuauhtémoc ni Montezuma, o un tipo como Hugo Chávez Frías,
que ni el Chávez ni el Frías son ni Yanomami ni Kumanagoto, ¿no? Entonces, bueno, de Evo alguien me podrá decir, bueno, Evo Morales, está bien, te lo paso, uno en todo el universo. Pero es Morales. Pero es Morales. Entonces, bueno, pero ¿cuál es el planteamiento aquí? El planteamiento es que estos tipos, estos blancos criollos de las castas privilegiadas, dicen e imponen el discurso de que los pueblos americanos han sido sometidos y los pobladores originales, los verdaderos americanos, fueron arrasados y asesinados por esos conquistadores chicos, tal, esos conquistadores que son los abuelos de ellos. Entonces eso se mantiene. Esa fue la primera moda. La segunda moda fue el republicanismo, o sea, las repúblicas liberales, toda aquella cosa, toda aquella cosa. La tercera moda, desde mi punto de vista, terminó siendo aquella cuestión del nuevo autoritarismo frente al caos y las locuras que ocurrieron de las dos modas anteriores. No, hace falta una mano dura que aquí ponga orden. Sea un Gómez, etcétera. Sea un Santa Ana, sea un Rodríguez de Francia, pero hace falta. Y después de eso, ¿verdad? La moda fue, ¿no?, las democracias liberales. Y dentro de esas democracias liberales hubo una submoda interna, que era que había que romper las cadenas de la dependencia, porque éramos unos dependientes. Entonces esa teoría de la dependencia prácticamente se mantuvo como una cuestión que inclusive dejó entonces toda aquella literatura y las venas abiertas de América Latina. Estamos pagando todavía. Todavía estamos pagando, pero entonces el planteamiento será la moda, pareciera que quedó impuesta la moda. No hemos salido de la temporada del maldito neoliberalismo. No, es que el neoliberalismo, estamos ahí todavía. ¿No te parece? Que estamos en esa cosa que vio tan claramente Carlos Rangel en el año 76, Dios mío. Y todavía estamos en ese debate. Ridículo. Mira, Dani, como siempre me ocurre contigo, tú das un tipo de diagnóstico, llamémoslo así, periodístico, atractivo, que la gente todo entiende, felizmente. Yo tengo la mala costumbre de andar metiéndome en vericuetos más o menos complicados, teóricos, etcétera. Pero es maravilloso, lo hace muy bien. Pero de verdad, Dani, el problema entonces, y esto yo te digo una vaina, yo un día de esto dejaré de ser político como tú, dejaste de ser político también, para poder hablar con absoluta claridad, que es lo que uno cree y entiende la historia de su país. Yo te quiero confesar que yo todavía tengo temas tabú para poderme explicar ante mis compatriotas, porque no hay. Yo trato con algún cuidado de plantear cosas. No vaya a ser que lo crucifiquen a uno con uno de esos estigmas, ¿entiendes? Que, bueno, te entierran de por vida. Chico, no hay nada más genuino que la aspiración de independencia, pero el conde Aranda ya y los propios españoles andaban en la onda de dar cada vez más independencia a estas naciones. Y es verdad también que no necesariamente teníamos que entrar como se entró masivamente en los cálculos del imperio inglésico, interesado en medio de los antagonismos de imperio, a arrasar al imperio español que lo había envainado ayudando a la independencia americana. Y no hay otra explicación que no sea para América hispánica, que no sea que los ingleses vienen de metiche financiando guerras que son guerras civiles, guerras de secesión, entre ellas y en primer lugar la Argentina y la venezolana, con el señor Bolívar encabezando y la ayuda de la Legión Británica, las mayores estragos que causó esa puta guerra, digamos, de independencia en América Latina. Yo estoy lejos entonces de andar celebrando nuestra independencia, porque creo que 9 de cada 10 males nuestros vienen de haber roto 3 siglos de, digamos, ¿cómo se llama eso?, de cohesión creciente que daba la economía esa del Real de A8, de la economía sólida de la moneda para todo un imperio, cuando podíamos pasearnos de aquí hasta el Mississippi, hasta Oregon, allá arriba, por países que éramos de una sola lengua, una sola religión y una sola integración de economía, que no era verdad que las expoliaba España, porque ese es otro mito, digamos, absolutamente increíble que han fabricado estos canallas han falsificado la historia. A ver,
Son 2 siglos de darnos cipotazos contra la pared, chicos, después de haber malogrado una economía sana que iba gradualmente dando cada vez mejor nivel de vida a nuestras naciones. Yo no voy a fabricar ahora un dechado de virtudes y de que no hubo excesos y no hubo problemas y no hubo, digamos, políticas ruinosas también en la época de los españoles. Pero es que la estupidez de creer que la independencia nos deparaba una supuesta era de felicidad cuando los resultados fueron la maldición de la guerra civil interna que se prolongó durante todo un siglo en Venezuela, y lo que ocurrió en Venezuela ocurrió en toda América, porque el pobre México, chicos, salió recién con otra gran matanchina, que fue la de la revolución famosa de 1910 y 7, 8 gobiernos de, ¿cómo se llama?, de los privilegiados estos del PRI mexicano, un gobierno hipercorrupto como nunca se vio, hasta hacer de México, chicos, ese tinglado de antagonismos sociales que aún subsiste. De manera que, país por país, el que medio salía de todo este lote era Argentina. Y precisamente allí ocurrió lo del peronismo, pero allá un poco antes hubo un Irigoyen, chicos, un Irigoyen que era un hispanista, y Argentina era uno de los países más ricos del mundo, con las mayores posibilidades en los años 10, 15, 20, 30 del siglo pasado, y tuvo que llegar el populismo peronista para traernos al final de esta historia a la Kirchner, chico, y a su marido tuerto, entiende, acabando con ese país. De forma tal que no será hora de que empecemos a evaluar el balance histórico de 2 siglos, efectivamente, como para encontrar las raíces últimas de este fracaso histórico. ¿A ti no te parece que hay una frase propagandística que utilizaba el chavismo y que utilizaron fundamentalmente para la celebración del bicentenario de la independencia? Y el lema era: la lucha por la independencia continúa. Por supuesto, ellos la pegan, ¿no?, en una de esas, ¿no?, porque normalmente el chavismo, chavismo rima con sadismo. Si nos ponemos a pensar, te consigues con que los tipos a veces establecen unas cosas en la propaganda que terminan siendo cuchillo para su propia garganta. Como por ejemplo eso de decir, aparte de decir esto, que la lucha por la independencia continúa, es decir, que todavía somos dependientes. Y yo estoy de acuerdo con eso, la lucha por la independencia continúa, lo que pasa es que cambió la metrópoli, y eso ya es otra discusión. Pero cuando estos tipos plantean, además de esto, y voy de nuevo con el 27 de febrero, que el 4 de febrero es herencia o consecuencia del 27 de febrero, diciendo que la lucha popular heroica del 27 de febrero es el gran... El 4 heredero del 27. Exactamente, que el 4 de febrero ocurre porque pasó lo del 27 de febrero, lo que ellos dicen. Pero es que en eso tienen razón, pero no por las razones que ellos establecen. Porque el 27 de febrero del 89, yo tengo ya para recordar, porque yo vi los saqueos, yo vi lo que se veía en televisión, y yo recuerdo, y nunca jamás olvidaré, el momento en el que salieron en jeeps los infantes de marina del batallón Simón Bolívar, que quedaba frente al bloque donde yo vivía, y cómo pasando frente a los bloques la gente los aplaudía a rabiar, porque la gente estaba atemorizada lo que estaba pasando, y el gran clamor era: llegaron los militares a poner orden, se acabó el bochinche. Por tal razón, el 4 de febrero no era más que otra vez la añoranza de la mano fuerte que viniera a poner orden, y eso por lo vienen estos lodos. Pero en este momento, eso que está ocurriendo, esas explosiones, esos estallidos supuestamente espontáneos que están por el continente, no son otra vez el llamado del gendarme. ¿Tú crees que de verdad otra vez no se está llamando, y lo está haciendo tanto la izquierda como los que no son de izquierda? No necesitan cada uno de ellos que exista otra vez una mano dura, sea militar, sea civil, para poder justificar sus propias posiciones. Porque la izquierda necesita siempre tener un gorila al cual combatir, y la derecha necesita siempre tener un hombre fuerte con el cual validar las posturas que han tenido históricamente en el continente, que por cierto también han fracasado. Entonces, ¿tú no crees que aquí se está llamando otra vez al caudillo del ayer, como para no salir de este círculo vicioso? Yo te confieso que es una reflexión que nos lleva
para derroteros un poco complicados, porque efectivamente lo que está en juego es una evaluación de muchos regímenes políticos que están haciendo agua y que inducen o están preñados de una anarquía creciente en las relaciones sociales y en las relaciones políticas, y esto, si vemos América Latina en 10, 15 años y no hay correcciones profundas en el modelo político, lo que son es sociedades anarquizadas, chavistizadas, madurizadas, para ponerle un nombre, porque de verdad la fuente primigenia de todo esto, ¿cuál es? Bueno, chicos, unas sociedades que perdieron su rumbo o nunca lo tuvieron. Chicos, lo que te decía que a mí me da terror hablar de estas cosas porque sencillamente tenemos un público como complicado que empeñado en anatemizar, eso, de anatema contra uno cuando opina distinto al borregaje. Mira, yo creo que bolivarianismo y chavismo como que de verdad son parientes. Eso escandaliza saberlo, ¿verdad? A mí no, porque yo nunca he sido bolivariano. Bueno, muy bien, pero en ese país nuestro, decir que Bolívar de verdad fue usado por el chavismo como una bandera no legítima, porque nunca es legítima viniendo de bandidos esta vaina, pero qué cosa más parecida a haber acabado con el orden, chicos, de ser parte de España aquella época, para nombre de privilegios insolentes de la casta de oficiales del ejército patriota, habiendo cepillado y matado un puño de inocentes venezolanos, irse, chico, a un modelo político y económico ruin, servil a Inglaterra, como fue el caso de nuestra independencia y de muchas otras de América del Sur. Entonces, ¿no será que la revisión histórica nos lleva a replantearnos más o menos en el terreno que tú lo planteas, de que quizás estas sociedades no merecen, no tienen razón de ser regímenes de libérrimos comicios que ponen la idiotez colectiva en el centro de decisiones y hacen entonces igual el voto de una persona de orden, de familia, de creencias sanas, etcétera, lo hacen equivalente al de un ampón chavista, por ejemplo, sediento de riquezas mala vida, o a un plan de cárcel? O sea, ese problema que heredamos, somos iguales, ya va. Las revoluciones que nos hicieron a nosotros son la francesa y la rusa, aunque no lo queramos. Son las imágenes vivientes de revoluciones igualitaristas. Y a los yanquis lo hicieron una revolución de la libertad, porque ese es el modelo norteamericano, digamos, primigenio. Lo primigenio en Norteamérica fue la libertad, mientras que nosotros heredamos la vaina socialista comunista de los bolcheviques y la vaina, ¿entiendes?, jacobina de los benditos cepilladores estos con guillotina por legalité, la fraternité y la masonería y toda esa vaina. Resultado, tenemos, chico, una mezcolanza que no sé cómo evaluarla, no tanto para jugar el pasado que podemos, ¿cómo se llama?, armar grandes esquemas teóricos que nos permitan comprender por qué llegamos hasta aquí. Lo complicado es a partir de ahora decir, ¿y qué es lo que queremos? Y sobre todo con personas como tú que se niegan a hacer política. O sea, nos jodimos también. Pero es que el planteamiento... Hay que proponer algo. Está bien, hay que proponer algo, hay que proponer muchas cosas, yo estoy completamente de acuerdo con eso, pero con lo que yo estoy en desacuerdo en este momento es con esto de que nosotros dejemos de lado lo que significa el reto histórico de cambiar todo un sistema para que no vuelva jamás atrás, porque cuando se hace la revisión de lo... ¿Qué estás proponiendo? ¿Una república autocrática, por ejemplo, que sería ideal? ¿Una monarquía? ¿Un verdadero sistema censitario donde solo puedan ser electos no los que tengan más plata, sino la gente con mayor cultura? ¿Qué estás proponiendo, Daniel? Porque yo te suscribo a esa vaina. Bueno, mira, a mí me parece que si nosotros vamos a imitar a los franceses, como tú dices que hemos hecho todo este tiempo con legalité, fraternité y liberté, si nosotros vemos lo que han hecho los franceses a lo largo de su historia, los franceses han tenido una larga historia de problemas con el régimen presidencialista y con figuras que han ejercido la presidencia con una figuración
tendiente a la cuestión hegemónica en muchos momentos. Hombres como Charles de Gaulle, hombres como François Mitterrand, hombres como Valéry Giscard d'Estaing y hombres como posteriormente, el que yo creo que es el último gran estadista que ha parido Francia, que fue el señor Jacques Chirac. Entonces, en eso, con esas grandes figuras, con un tipo como François Mitterrand, líder del nuevo socialismo europeísta y toda aquella vaina, teniendo que pasar por la humillación de perder unas elecciones parlamentarias y permitir que llegara a primer ministro su archienemigo Jacques Chirac. O sea, que le pasara lo mismo después en una gran venganza histórica, donde yo me imagino que Jacques Chirac desde el sitio donde estuviese, de que François Mitterrand desde el lugar en el que estaba, cuando Lionel Jospin ganó aquellas elecciones parlamentarias que obligaron a su vez a Jacques Chirac a cogobernar con los socialistas. Yo imagino a François Mitterrand muerto la risa desde la tumba por eso. Un sistema como ese, siento que se acerca más a lo que requiere la América Latina que un sistema presidencialista a priori basado o imitando lo que ocurre en los Estados Unidos, porque no tenemos ni una cosa ni la otra. En América Latina nosotros tenemos sistemas presidencialistas como la figura del presidente de los Estados Unidos, pero sin el sistema electoral de los Estados Unidos. Entonces lo que terminamos teniendo... ¿Y el remedio no tiene que ir por el sistema electoral también? Por supuesto. Yo te compro lo de Francia. Por supuesto. Yo considero que debería haber un sistema presidencialista mixto donde un presidente, y además yo impondría otra cosa, que creo que es necesario y en una región como la América Latina. Empezar, tienes que prohibir la reelección presidencial. O sea, eso ha quedado perfectamente claro, que a lo único que tiende en la América Latina, me podrán decir lo que quieran en otros países, pero en la América Latina la reelección presidencial no funciona. Nunca funcionó. No funciona. En tal sentido, si tú estableces un mandato presidencial de 5 o de 6 años, como es el caso de México, y tú estableces la no reelección y estableces la obligación de que a mitad del mandato tengan que renovarse las cámaras del Parlamento y que ese Parlamento escoja un primer ministro. Sí, pero fíjate que México no le sirvió por un carajo el no tener la reelección, o sea que es más complejo el tema. Claro, es más complejo el tema, pero precisamente por eso que te lo estoy planteando. Hay que tomar lo bueno y desechar lo malo. México tiene un sistema presidencialista donde no hay reelección, pero donde el Parlamento termina siendo reo de las castas políticas que imponen también la permanencia de esas grandes oligarquías, porque antes se hablaba de que el PRI era la dictadura perfecta. No es verdad. El PRI fue la dictadura perfecta, pero esta es la más perfecta, la que tienen ahorita los mexicanos, porque ahora son 3 partidos que se van a repartir el beneficio. Un ratico el PAN, un ratico el PRI, y ahora sale este nuevo actor que es Morena, con el López Obrador. En tal sentido, lo que hace falta es un gran sacudón de las estructuras políticas latinoamericanas, porque las que tenemos ahorita no nos están funcionando. Creo que vamos a tener el privilegio de vivirlas. Y más nos valdría que tengamos algunas ideas claras sobre nuestro propio país, porque se supone que después de esta pesadilla de malandros de gobierno y de oposición, bueno, chicos, otras voces deberán proponer, chicos, el nuevo esquema de poder de gobierno y de sistema económico, etcétera. En lo económico es el menor de los problemas que tenemos. Tenemos que ir a una economía de mercado que no la hemos tenido por décadas y décadas. Nadie nos va a sorprender a nosotros si nos referimos a la necesidad de conservar aspectos fundamentales del Estado en su naturaleza de asistencia directa a las capas desfavorecidas de la población. Me refiero a educación y salud. Pero el modelo político, por ejemplo, si se va a la dictadura de partidos políticos y de esas élites infectas fuera de todo control, creo que ahí hay que morder y duro para evitar que nos vuelvan a llover, chicos, sobre Venezuela el amponato que vive del ingreso excepcional para ellos nacido de la corrupción del sistema y de la apropiación indebida de fondos públicos. O sea, nosotros tenemos una capacidad enorme.
no sé cómo explicártelo, agarrar las pocas cosas muy buenas que tuvo la cuarta, agarrar las excelentes que pudo haber tenido, corrija, amigo, Pérez Jiménez y Gómez. Yo sé que te gusta, no te gusta lo de Pérez Jiménez y Gómez, pero es un hecho, son referentes históricos. Y sobre todo, no tener nada que ver con el chavismo, que es la patente de corso para la corrupción masiva de toda esa casta de malandrines que gobernó Venezuela durante 20 años. Empezando por el propio Chávez, chico, que robó tempranito para favorecer a sus hijas y convertirlas en billonarias en dólares, o a la casta militar de sinvergüenza, empezando por el Club Welfare y sus aviones a chorro, y sus jets privados, y su casta de malandrines de la propia alta casta militar. Y ahí no hay huesos sanos en esa casta militar. ¿Me entendiste? No hay huesos sanos en esa casta militar. Bueno, pero evidentemente que uno puede escaparse. Entonces, no hay hueso sano, ni uno. Ni uno. Ni Baduel. Baduel deberá rendir cuenta de sus actos. Te hice la pregunta provocadora para que hicieras esa afirmación malsana contra este tipo. Yo no creo en que no haya hueso sano cuando se habla de las personas. Y ojo, y con esto me refiero no solamente a la casta militar, sino también a los sectores civiles. Yo no creo que no haya huesos sanos. Yo creo que hay huesos sanos, pero permíteme, yo creo que sí hay huesos sanos, pero los huesos podridos lamentablemente hacen un peso muerto en el cuerpo que no permiten que los huesos sanos actúen. Porque, por ejemplo, yo tengo que rescatar el valor personal y militar del capitán Caguaripano y sus compañeros, por ejemplo. Yo tengo que rescatar el valor personal del capitán Acosta Arévalo, asesinado por este régimen. O sea, hay gente que evidentemente tenía y demostró un valor personal y que era hueso sano. El baduelista Caguaripano, por algunas razones de fondo, tuvo que ver, digamos, con esa alazana que efectivamente existe. Y yo celebro contigo que tengamos esa coincidencia de que, a pesar de que la comodidad de la frase no queda hueso sano, es muy útil para la propaganda, digamos, de anatematizar. Es una palabra que trato de sacarla cada vez que puedo. Porque ¿qué quieres decir anatema para no maldecir? Exacto. Para no horrorizar a la audiencia. Tú dices malditos y putos. Yo sí le digo malditos a todos porque me es mucho más fácil. Estamos, primer gran acuerdo, sí hay militares sanos, sí hay civiles muy sanos, incluso en la etapa del chavismo, pero carajo, ¿cómo hay que buscarlo? Yo no llego tan allá, yo no creo que en el chavismo a estas alturas que pasaron por el Estado, las instituciones de Venezuela en los últimos 20 años. Pero es que fíjate, yo no creo. Deben ser contados así. Pero es que ni siquiera, porque yo no creo que al nivel de perversión a que ha llegado el chavismo a estas alturas ya se puedan salvar el personaje de allí. Te doy dos ejemplos claros. Por ejemplo, esta doña Luis Ortega y este caballerito infame que es el Pollo Carvajal, o que puede ser Rafael Ramírez, etcétera. Esa es gente que no hay manera, que no, mira, es que ni que los metas en lejía. Y los restregues en la pila. No hay manera. Podrías consultarle a Guevarita qué opina él de ¿Qué Guevarita? ¿Quién es Guevarita? El que nos presentó el gran baluarte de la fiscala. Guevarita, el de Voluntad Popular, chico. Freddy Guevara. Eso es lo que pusieron a circular este tipo de vagabundos. Pero que fíjate algo, ¿no? Que te voy a mostrar. Porque me nombraste a Gómez ahorita en tu plan particular de ponerme a mí. Hoy viniste armado. Vine armado, mira. Estoy releyendo Gómez el tirano liberal de Manuel Caballero. Y a propósito de que me nombraste a este personajito infame de el enano Freddy Guevara, tú sabes que estos muchachos Guevara, Stalin, González y et al, acostumbraban a autodenominarse como la generación del 2007, cosa que inventó Alberto Federico Rabel para igualar a los muchachos del 2007 con aquellos muchachos del 28 en el siglo XX.
Obviamente con muy mala suerte, tanto para los del 2007 como para el titiritero creador de esto, porque ninguno de los muchachos sirvió para nada. A diferencia de los del 28, de los cuales algunos de ellos sirvieron para mucho y otros lamentablemente no tuvieron la suerte que uno hubiese querido. Pero hay un planteamiento fundamental que hace Caballero aquí cuando revisa lo que fue la generación del 28, y es su interés por indicar lo que para él es la diferencia básica que plantea la generación del 28 desde el punto de vista histórico. Y lo dice en un planteamiento que él hace donde habla de el nosotros contra el yo. Él dice: a la antigua forma de hacer política, a aquel yo va a oponer la suya, cuyo pronombre es nosotros, la llamada generación del 28. No Rómulo Betancourt, no Jovito Villalba, los dos líderes que desde el primer momento se destacan por su inteligencia y por la fluidez de su palabra. En aquella designación y en esta negación está contenido el primer enfrentamiento del nuevo grupo al viejo, y hace este del 28 diferente de los movimientos civiles que han tenido lugar desde 1903. ¿Qué es lo que quiere, lo que plantea aquí Manuel Caballero? Él plantea que cuando que la generación del 28 se plantea frente al yoísmo caudillista, se plantea el cambio planteado por toda una generación, por todo un grupo, sin tener un líder al cual quieran convertir en el caudillo sustituto. Pero además de eso plantea que esa es la gran ruptura que hay, que la generación del 28 lo que planteaba era una gran ruptura, más allá del cambiar a un caudillo por el otro. Yo quisiera que tú me dijeras, ¿hay alguien en esa generación del 2007, de la cual forma parte el Guevarita que tú acabas de nombrar para sacarme la piedra, hay alguien que haya planteado en este país, en estos 20 años, la necesidad de una ruptura histórica, de romper ese sistema chavista? ¿Dónde están los que están planteando eso? No lo vas a conseguir en ese grupo. No lo vas a conseguir en ese grupo. ¿Y dónde lo voy a conseguir? Porque no lo veo en ninguna parte. No, existimos venezolanos que venimos diciendo hace 20 años eso, Daniel. ¿Por qué nos vamos a excluir? Si hemos sido portavoces de una propuesta en las antípodas de esa colección de canallas que se reunieron y pelaron las nalgas en su momento para, digamos, escenificar pues su ruptura con el régimen. Pero eso fue una forma de romper, sin duda alguna, ¿no? No sé. En todo caso, yo he entendido siempre esto mucho más allá de las apariencias. En Chile hubo unos zánganos allí que se fueron para la Plaza Baquedano a hacer actos lascivos en público, y la imagen que quieren agarrar los enemigos de esa vaina, de ese movimiento de Chile, es esa imagen. Bueno, yo lamento decir, bueno, esa no es el Chile que yo comprendí en estos días, no es la imagen de esa grotesca de la gente allí en esa plaza desnuda y echando vaina. Así como no puedo creer que las luchas del pueblo venezolano en los últimos 15, 20 años se puedan resumir en la peladita de nalga frente a la Guardia. Pero es un hecho que todos, chicos, tenían el mismo discurso. El discurso electoralista de la MUD, el discurso de la paz negociada con el gobierno, el discurso, mira, financiado por la mano zurda de Chávez. Chicos, y esto es tan viejo ya que provoca ni recordarlo, pero la candidatura del señor Rosales y luego la candidatura del señor Capriles, chico, decidió Chávez cuántos votos tenía, chico, independientemente de las, ¿cómo se llama?, de la beligerancia que pudieran tener algunos de estos dirigentes. Y todos están cortados por la misma medida, y todos siguen allí rodeando al señor Guaidó, y todos siguen en la dirección de la llamada cúpula esta, el Frente Amplio y de la propia Asamblea Nacional. Es la misma. Hay excepciones allí. Por supuesto que hay excepciones. Ya va, esto está bien. Sí. Estamos todo bien, pero el gran planteamiento es cuando tú hablas de las excepciones y cuando hablamos de las excepciones, ¿tú crees que en algún momento esas excepciones puedan unificarse y tener una excepción grandotota que rompa la regla y que de una vez por todas enrumbe a Venezuela? En pocas palabras, ¿tú le ves salida a esto? Sí le veo salida,
y creo que el grueso de los que son activos en esa perspectiva están en la emigración. Nosotros nos vamos a salvar por la emigración. Yo creo firmemente que de las redes sociales, donde pululan, pero inmensidad de cualquier cantidad de miles y miles de venezolanos de bien, profesionales, gente culta, etcétera, allí va a ser el principal, digamos, vivero de crecimiento de las nuevas corrientes políticas, que conocieron el desarrollo, conocieron las libertades en otros países, aprendieron a ver los defectos desde lejos y nuestros propios defectos. Allí hay cosas extraordinarias que han pasado, e incluyendo los pedigüeños ¿cómo se llama? De esos supuestos, ¿cómo se llama? Que se atribuyen la defensa de la línea dura y de la línea radical y de la línea de esa vaina, donde hay el pirata y el lumpen que juega garrote también. O sea, hay de todo. Daniel, el país lo mudamos en varios segmentos hacia el extranjero y aquí hay lo mejor y lo peor de Venezuela. Hay perraje exportado de Venezuela. Hay perraje burgués, perraje opositor, perraje bolichico, perraje altruista, perraje, digamos, de absoluta garantía histórica de bondad y de honestidad intelectual. Tenemos todo, también en la emigración, pero felizmente en la emigración cunde el venezolano que chico salió a pelear para defender su familia, para que no la hundiera el hambre, para que no se lo llevara el diablo si se quedaban allá, y que mantienen incluso parte de la familia que quedó allá. Lo que yo sigo sin entender es cómo logran sobrevivir allá, porque la verdad, aquella es una vida muy dura. Y entonces no sé si lo que quedó en Venezuela son los últimos mohicanos del más acendrado y tenaz clientelismo político que vive rapiñando, chicos, lo que cae de la mesa, las migajas que caen de la mesa del mismo régimen político. Yo lo que me queda a mí en la mente con respecto a tanto venezolano que se ha quedado en Venezuela es que en Venezuela tiene alternativa. Sí. Es que en Venezuela se han quedado los que por alguna razón no tienen oportunidad de salir, sea porque no tienen para dónde irse, sea porque no pueden dejar lo que tienen en Venezuela, sea a su mamá, a sus padres, a sus hijos o lo que sea, y eso de alguna manera convierte esto en un drama mucho peor, porque aquí estamos hablando de algo donde irremediablemente en Venezuela se va a tener que sobrevivir, y en esa labor, como ya se está haciendo, en esa labor de sobrevivir, inclusive pasa por asumir posturas que terminan siendo unas posturas incómodas, como por ejemplo el no abandonar los espacios, vamos a ir a votar, porque entonces si yo no voto me van a sacar de las listas y yo no voy a poder comprar comida y no le van a dar la medicina a mi mamá y todo ese tipo de cosas, y eso de alguna manera termina siendo un caldo de cultivo ideal para la imposición de regímenes como esto. Ahora, por eso es que yo sigo con el planteamiento, aquí lo que tiene que haber es el planteamiento abierto de una ruptura. Aquí tiene que haber una ruptura absoluta del sistema chavista, caiga quien caiga, ruede quien ruede, y que corra la sangre del que tenga que correr. De verdad, a mí me parece, mira, Alberto, cuando yo veo las cosas que le llegan a uno de los casos de los presos políticos, que una vez a la semana en mi programa de radio con Neomar Hernández tratamos el caso de los presos políticos, las barbaridades que están ocurriendo en las cárceles políticas, las barbaridades que están ocurriendo en las zonas más depauperadas del país. El tema de un reportaje, por cierto, que estoy trabajando para la gente de Panam Post, tú sabes que está ocurriendo un fenómeno en Venezuela, para los que hemos dicho tantas veces de la cubanización del país. En Cuba, una de las cosas particulares de la degeneración del castrismo, de la revolución castrista, fue la aparición del fenómeno de las jineteras. Entonces, las jineteras son fuente, ¿okay?, de divisas para Cuba. Porque entonces el turismo va por la jinetera, pues entonces se ha convertido en una cosa. Y de ingreso familiar. Y de ingreso familiar, por supuesto, pero ese ingreso familiar que es en divisa, y esa divisa ¿dónde se queda? Esa divisa corre dentro de Cuba y por supuesto mantiene ahí un ecosistema. Sí. Bueno, en el caso de Venezuela hemos llegado a una situación en el que el mismo tema de la prostitución ha entrado ya en el renglón de la generación de divisas para Venezuela, a través de remesas, con la exportación de prostitutas, ni siquiera de prostitutas, de personas dedicadas a la prostitución, hombres y mujeres.
En medio de esto estamos hablando de casos donde yo lo decía inclusive como un chiste y nunca, y no quiero averiguar más, porque yo decía que nosotros nos daríamos cuenta, y lo decía por ahí por el 2010, nosotros nos daríamos cuenta que podíamos caer mucho más bajo cuando veamos prostitutas venezolanas en Colombia y heladeros venezolanos en Haití. Ya hay prostitutas venezolanas en Colombia. Yo no quiero averiguar si hay heladeros venezolanos en Haití porque estoy casi convencido de que los voy a conseguir. Y en medio de eso, entonces el punto es que nosotros hemos convertido el venezolano para el régimen, para el sistema chavista, el venezolano es una mercancía. Es una fuente de recursos. Mandados al arco minero a expoliar el oro y a meterlo en el sistema, trabajando para las mafias productoras de narcotráfico y distribuidoras y todo lo demás. El tema de la prostitución, el tema, o sea, de la mano de obra esclava. O sea, aquí estamos hablando de que Venezuela de verdad ha sido reducida, Alberto, a condiciones viles, donde la salida de esto no puede ser planteando que vamos a ir a unas elecciones unidos, agarrados de la mano y todo lo demás, porque eso no va a funcionar. Mira, Dani, una cosa. Aprovecho tu ejemplo, que es esclarecedor, patético, todas las conclusiones que uno pueda sacar. Que hay una diferencia de régimen entre Cuba y el régimen de Venezuela, que precisamente el Estado totalitario comunista cubano se permitió exportar mano de obra esclava, médicos y, peor todavía, carne de cañón comprada por la Unión Soviética para las guerras africanas. Así es. O sea, el régimen cubano fue capaz de obtener divisas, chicos, de la esclavitud de segmentos de su propia población exportada. ¿Cuáles son esas fuentes de divisas para Venezuela? Mira la conclusión que has llegado tú. O sea, las zorritas que exportamos son parte de los ingresos nuestros. No hay ningún venezolano disciplinado por el régimen de Maduro que vaya a ganar un bolívar o un dólar, digamos, para repatriarlo a Venezuela, como es el caso de la carne cañón cubana, de la guerra africana, los médicos cubanos estos que hasta Brasil los iban a mandar y Brasil los echó para atrás. Entonces, coño, es que allí se ve, chico, el estado de putrefacción al que los cubanos llevaron a Venezuela esta vaina. Porque esta es la tragedia de esto. Nos han hecho cosas, nos han hecho hacer cosas a los venezolanos que ni ellos mismos se toleraron. Porque esto de la prostitución efectivamente es un fenómeno que para ellos puede ser efectivamente visible, pero no, chico. ¿Cuándo has conocido tú una exportación masiva de prostitución cubana? Fíjate que no la hay. No. Hay exportación masiva de población a Estados Unidos. Y no es cierto que en Estados Unidos se conozca la migración cubana como gran portadora de prostitución masiva, sino de toda clase de empleos productivos, chicos, que han hecho de la migración cubana un portento de desarrollo económico del sur de la Florida, entre otras zonas de Estados Unidos. De manera que estamos peor que Cuba, chicos. Estamos peor que Cuba y se nos ha llevado. Ajá. Que hay inclusive una cifra, ¿no? Que encontró Carlos Alberto Montaner revisando las cifras oficiales del gobierno cubano de sus números económicos. Y se encuentra con que había 100 millones de dólares anuales de ingresos por concepto de exportación de ellos le dan un nombre a eso que vendría siendo productos para orgánicos para la medicina e investigación científica. ¿Y de qué estamos hablando ahí? De órganos, de sangre. O sea, están obligados los cubanos a donar sangre no sé cuántas veces al año y el régimen cubano vende a unos laboratorios, fundamentalmente lo estaba haciendo con Brasil, le vende a estos laboratorios vísceras, sangre para plasma y para todo tipo de cosas. Entonces, Carlos Alberto Montaner, en ese artículo de hace unos 2 años, él decía, quiere decir entonces que sí podemos decir que Fidel Castro y Raúl Castro son unos vampiros. O sea, los tipos están comerciando con la sangre y con el cuerpo de su propio pueblo.
Ya terminando con esta conversación de hoy, Alberto, el gran planteamiento entonces termina siendo que pareciera entonces que es verdad aquello que dijo en chiste, medio en broma, el ex vicepresidente cubano Carlos Laje en un discurso en Venezuela. El señor dijo: no hay riesgo de que Venezuela se cubanice. En todo caso, el riesgo es de que Cuba se venezolanice. Es bastante probable, porque nosotros vamos efectivamente a las degradaciones ya peores que Cuba, y Cuba puede copiarse un día de esto por la propia ruina económica, que es el signo dominante en esta crisis, y la putrefacción social que gangrene a la propia Cuba lo que le queda de sano, comilla, producto de su régimen totalitario, porque disciplina ha habido en Cuba, no podemos negar que exista, hay persecución, digamos, del AMPA bastante eficiente, y resulta que si se pierde toda la cohesión elemental que todavía le queda a la economía del reparto y de la, ¿cómo se llama?, y de la carta de racionamiento, etcétera, bueno, van a entrar en una pendiente venezolana, efectivamente. La ironía de todo esto es que nosotros financiamos la supuesta recuperación cubana y terminamos entonces arrastrándolos a la propia putrefacción nuestra, después de haber intentado copiar el régimen político que nunca lo copiamos, porque la gente se confunde creyendo que en Venezuela hubo comunismo cubano, y eso no es cierto, es una vaina peor que el comunismo cubano. Es la disolución social, la anarquía absoluta y total, el modelo de Estado delincuente. Eso no es el sistema cubano. En Cuba robaban o se apropiaban de la plusvalía mayor del país, la familia Castro y los altos burócratas, etcétera, etcétera. Y hay un puño de parasiticos allí que más o menos funcionan para cogerse la parte del león. Y el medio millón de vagos del Partido Comunista, por supuesto, usufructúan el conjunto de lo que pueda ser productivo aún, escasísimo, de la economía cubana. En Venezuela no es así. Venezuela no tiene un régimen, digamos, de estructura social que genere disciplina, sino desorden, anarquía y delincuencia masiva, porque si no nos explicara por qué desde las cárceles de Venezuela y las bandas de la Fosforito, chicos, se dirigen emporios económicos, lo que va quedando la economía nacional. No se explica por qué PDVSA la dirigen en el oriente, chicos, los malandros de Puente Ayala, presos en Puente Ayala, o la industria del secuestro se generalizó. O sea, ¿cómo es esta vaina? ¿Cómo es esta? ¿Cuáles son estos ideólogos que vienen de Chávez y de la concepción de Chávez, de haber hecho de Venezuela, chicos, esa horda de malandros desaforados, ahuyentando, chicos, a todo venezolano honrado de aquella economía de miserables ladrones todos y delincuentes todos? ¿Qué es lo que queda? Mira, hay una injusticia que cometimos, y con esto quería cerrar. Los que resistieron esto en Venezuela, ojo que hay también de toda clase de segmentos y categorías, Daniel, y quizás el que haya aguantado esta mecha en la Venezuela que siguió con Maduro el régimen, digamos, absolutamente inicuo de Chávez, y puede perfectamente ser la base material, la materia prima de un segmento de venezolanos de bien, chico, de altísima calidad, porque haber aguantado esta mecha también tiene sus méritos, Daniel. Por supuesto, y aparte de eso, que estamos hablando de una gente que podrá contarle, que me decía en estos días una joven, ¿no? Y me decía, bueno, yo sigo aguantando todo esto en Venezuela, y lo único que tengo en mente es siempre, bueno, que yo le voy a contar a mis hijos esto y a mis nietos. O sea, que yo voy a poder decirle a mi hijo cuando no quiera comer, usted se come esa comida, porque cuando yo tenía su edad yo no podía comer lo que me daba la gana, porque en Venezuela no había comida. O sea, que de alguna manera sí va a haber una generación que sobrevive, que pueda echar el cuento y que pueda decir, nosotros sobrevivimos, lo logramos, y no nos van a volver a quitar lo que hemos conquistado. Yo creo que ¿Tú puedes sacar una conclusión de todo lo que hemos hablado, Daniel? Es difícil, ¿no? No es difícil. Yo creo que la conclusión sigue siendo la misma que hemos tenido en los otros programas. No hay salida electoralista a esta situación. No hay, además, supervivencia de la sociedad democrática dentro del sistema chavista. No puede sustituir a la cabeza del sistema, sino que tienes que reventar el sistema y reinventar una nación. Si no, no vamos a poder jamás. Y eso se llamará de un gran programa político. Esa vaina para periodista no sirve.
Esas vainas son 3 pilares de un pensamiento político. Te digo porque te quiero hacer tragar la pendejera esa que inventaste, que tú no eres político. Eres más político que yo. Lo voy a escribir, lo escribo en un libro y te lo doy y lo pones. Ahora este libro. Déjate de vaina, necesitamos organizar miles y miles de venezolanos, chicos. Lo pongo en un libro, ¿verdad? Y te lo vendo y le pones tú el libro de Alberto Franceschi, lo sabes, lo vendes. Como dicen, que voy a escribir en negro. Se acabó esta conversación, Alberto, gracias. Gracias a ti. Hasta la próxima. Chao.